Guipúzcoa y básquet, 4 cuartos y una historia. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Guipúzcoa y básquet. Ya saben, un podcast para conectar con vosotros, para conectar con la comunidad guipuzcoana del baloncesto. Quinto programa, entramos en el tramo final de la temporada, pero lo que queda os va a gustar y mucho. Antes de ir con nuestro invitado, saludo a mi compañero Pablo López. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Kaixo Ignacio, muy buenas. Pues nada, vamos a por el episodio 5, vamos a por ello. Para los que conectáis por primera vez con nosotros, vamos a recordar la dinámica del podcast. Como en los partidos, vamos a jugar 4 cuartos de 10 minutos. El primero será Raíces Deportivas, el segundo Historia con el club, tercero Actualidad y Reflexiones y un último cuarto de juegos, preguntas y anécdotas. Esto no sería posible sin nuestro técnico Aritz Alcubilla. Muy buenas. Kaixo Pablo, Kaixo Ignacio, Bichisuas en la dirección. Recordaros que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en YouTube, que tenemos notición, que hemos llegado a los 1000 suscriptores y seguimos subiendo. Es que ricasco gustío, y atentos también a las redes sociales oficiales del Guipúzcoa Basket, que vamos a ir publicando sorteos para todos los suscriptores. Y vamos al lío. Habrá visto más de 500 partidos del Guipúzcoa Basket, por lo tanto más de 500 crónicas, infinidad de noticias, reportajes y entrevistas relacionadas con el club. Y empezó pisando fuerte en el Gasca y con una frase que ha pasado ya a la historia del Guipúzcoa Basket, con ese mítico Guipúzcoa es ACB. Hoy en Guipúzcoa Basket, Raúl Melero. Onguietorri, Raúl Melero. Es que ricasco, gracias. Buena presentación, ¿eh? Presentación. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, Hasta por bien, supuesto. ¿no? Sí, muy bien. Todavía un poco embargado por la invitación, pero bueno. Hombre. Creo que, como les dije a Aritz y a Ignacio, creo que el periodista nunca es protagonista, pero bueno, pues nada, pues si me habéis llamado, pues he acudido cuando he podido a la llamada, que no ha sido fácil, pero eso queda entre bastidores. Bueno, formas parte también de la historia del Guipúzcoa Basket, de Guipúzcoa y del básquet guipuzcoano. Y bueno, vamos a empezar este primer cuarto y bueno, solemos empezar con una primera pregunta, que es ¿cómo surge el baloncesto en tu vida y dónde empieza esa vinculación con el básquet? Entiendo que desde chiqui, pero bueno, ¿cómo surgió todo ahí? De una manera, yo creo que le pasará a bastante gente, que era muy malo a fútbol. Entonces la derivada es pues que bueno, pues que empiezas a jugar a baloncesto y bueno, yo he estudiado en Marianistas, en Aldapeta, Suma se llama ahora, ¿no? Aldapeta María, ahora que han vuelto a cambiar. Aldapeta María, para los que somos muy mayores ya, pero bueno, Aldapeta Marianistas. Y bueno, pues nada, pues dejo de jugar a fútbol porque había jugado 3 años a fútbol y bueno, pues me meto en el baloncesto y tal, porque los de mi clase me dijeron para ir a jugar. Y nada, pues ahí empecé pues eso, a entrenar. Yo decía, iba Dios, ¿por qué cuando van por la izquierda? ¿Por qué votan con la izquierda? Si es de diestro, que vote con la derecha, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí mi primer entrenador, Luis Garagorri, pues ahí empezó, no, tío, hay que votar con la izquierda, paso izquierdo y saltas con la derecha. Vale. Entonces, pues bueno, creo que como les ha pasado a muchos, pues sería como hacer un ballet, ¿no? Y bueno, pues nada, pues el cole. Empecé con, que no lo he dicho, empecé con 12 años. Con 12 años, creo que es primer año infantil. Y eso, los 2 años de infantil, los 2 años de cadete, los 2 años de juvenil. Luego fui al Juven, empecé a la universidad y bueno, pues me llamaron del Juven para jugar. Estuve también ahí 2 años, año y medio en el Juven. Y luego, pues bueno, pues por categoría provincial, creo que hasta los 32. Joder, es buena trayectoria, ¿eh? Pues bueno. Te retiraron la camiseta, ¿no? No he hecho méritos para que sea retirada de ninguna manera. Y bueno, y luego también fui entrenador. Fui entrenador en Marianistas, con un grupo de años 78 que estuve 5 años. Luego estuve con otros más en minibásquet,
también entrené esporádicamente a chicas, pero bueno, pero creo que porque el entrenador no podía, no porque fuera mi equipo. Y bueno, pues en el cole, pues eso, todo el rollo de que te toca pitar un día, pues eso, pues están jugando, pues eres tú juvenil y pues ahí hace falta pitar un partido de minibásquet, pues lo pitabas y bueno, pues te pasabas todo el día en el cole y nada, pues bueno, pues recuerdos muy bonitos. 2 veces campeón de Guipúzcoa, cuando había primera y segunda categoría, en infantil y en cadete y selección de Guipúzcoa. Creo que hasta ahí llego. Muy bien. ¿De qué jugabas, Raúl? Pues de ala pivot y luego de alero. Tienes pinta de 4 abierto, ¿eh? Hombre, hace años al final el 4 abierto, o sea, antes era 2 pivots, ha cambiado mucho. Antes era base 2 aleros, 2 postes. Ahora ya la cosa, pues bueno, pues point what, algo así, forward, power forward. Bueno, pues sí, antes era como todo un poco más básico, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahí has saltado, ¿no? De cadete, junior, ya senior, jugaste hasta sí. Tarde y ahí como compaginaste, entiendo que empezaste ahí periodismo. Sí. ¿Dónde hiciste? ¿En Donosti? En Lejona. En Lejona, en la UPV, en Lejona. Ahí jugaste también. Y jugué, sí. Había una opción para poner que te tocara turno de mañana o turno de tarde y pues puse turno de mañana para ir a la tarde de los entrenamientos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, pues la verdad me lo aceptaron y bueno, y pude compaginar el seguir jugando y tal. Y luego, pues cuando empecé a trabajar, pues bueno, ahí ya la asistencia a los entrenamientos baja bastante, ¿no? Como dice, en senior muchas veces hay más cenas que entrenamientos, ¿no? Pero bueno, bien. Nada, la verdad es que para el que nos ve y escucha, pues animo a que la gente, siempre y cuando se pueda, intente compaginar. Yo creo que es jugar en un deporte de equipo, en este caso, pues bueno, pues obviamente nuestro nexo común es el básquet. Yo felicísimo, o sea, yo me lo he pasado de maravilla, has hecho un montón de amistades, los valores que se inculcan están muy bien. Es un deporte, obviamente, que voy a decir, pues muy atractivo, ¿no? Pues eso. Tengo un balón como este en el maletero del coche, a veces que tengo una horita pues voy a tirar y tal, y la del polideportivo flipa un poco. ¿Y cuántos venís? No, yo solo. ¿Tú solo? Sí, bueno. Y bueno, pues eso, pues los años te van diciendo pues eso, que cada vez es peor, que te cuesta más, que no llegas ni a la red, pero bueno, pero sigue siendo divertido. ¿Y ahí, en esos años, Raúl, compartiste vestuario con algún jugador que luego llegó a ser profesional o te enfrentaste a algún jugador que luego llegó? Yo creo que no. Yo he jugado contra, que por cierto es directivo del club, contra Javi Marín, que es de mi quinta, aunque Javi parece 10 años mayor que es broma. Pobre Javi. No, Javi era un tirador acojonante, buenísimo. Han dicho que daba mucha leña también. No, jugaba en Miren Biotza y no, para nada. Bueno, yo por lo menos no tengo el recuerdo, pero buenísimo, Javi era buenísimo. Y bueno, Javi estuvo jugando en el Ascatu de máxima categoría, creo, algunos años en Melilla, correcto, sí. Eso es. Pues Javi fue profesional, jugué contra Iván Pérez, que él jugaba en Ibai, y igual me estoy columpiando de alguno, pero ya me echará la bronca algún día, seguro, cuando escuche o vea el podcast, pero yo creo que Javi y Iván fueron los que más, pero en contra, en mi equipo no era Manerista sí que es un colegio grande, no hay que negarlo, pero de mi quinta no. Sí que de un par de años menos, Pablo Urcola, una generación muy buena en el 76, Pablo Urcola, Telmo Asurmendi, jugó también en Ascatu, y aquel era un equipazo. Y pues hasta ahí. Y ahí, estás jugando, ¿no? Como senior y demás, y ahí es donde inicias tu carrera, ¿no? Como periodista. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Fueron directamente ya especializados en deportes? ¿O cómo fueron esos inicios? En deportes sí. Pues bueno, al final hice, pues como mucha gente que le apetece, pues, prácticas y tal, prácticas de verano. Estuve en la cadena COPE. COPE era radio diario porque estaba metido dentro del grupo Vocento.
Y bueno, pues fue una historia un poco rocambolesca, pero bueno, al final llegué allí. Estaba el jefe de deportes, era Tito Irazusta, pues había más gente, Carlos Bengoa, Rafa Olarra y tal. Y bueno, pues lo primero, ¿tú de qué sabes, chaval? Y yo, saber bastante poco de cubatas, pero esto no nos concierne. Con no sé cuántos tendría, 23 o así, 20 antes igual, 21, 22 o algo así. Y bueno, pues eso, pues les baloncesto y tal, y bueno, pues ahí empecé. Lo que pasa que, bueno, empiezas haciendo bastantes cosas, ¿no? Y tienes que ir a una rueda de prensa, pues de lo que sea, ¿no? Y vas, y bueno, pues te enseñan a sacar cortes, te enseñan a... Pues bueno, los cortes, si tenéis cortes aquí en este estudio de última generación, pues va todo informático, pero antes, y es que soy ya muy viejo, antes los cortes eran en Revox, o sea, en una cinta. No sé si os acordáis de las cintas cassette, ¿no? Pues en una cassette, sí. Pero luego era una bobina con la cinta, entonces tú lo habías grabado, lo pasabas ahí, entonces el técnico se ponía ahí, tenía el chisme, metía ahí la bobina, entonces tenía que meter la cinta de audio por ahí y darle paso, hacer... Lo que hace Aritz ahora, ¿no? Tal cual. Le daba al botón y saltaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, sacando cortes, tal cual, y bueno, pues ahí empecé, pues no sé qué año sería, yo creo que el 95, 96, algo así. Y ahí ya, último minuto, Pablo. Pues venga, vamos a terminar este primer cuarto. Hemos hablado un poco de tu trayectoria como jugador. También tocaste, pues bueno... Como mal jugador. Bueno, o sea, eso lo has dicho tú. Aquí vienen buenos. Yo, vamos, no les llego ni a la altura del calcetín. Y luego, bueno, tus inicios también como periodista deportivo. Ahí, ¿qué crees que es lo mejor ahora que tienes un poco una trayectoria muy dilatada, ¿no? en el mundo del periodismo deportivo? ¿Qué es lo mejor para transmitir a los aficionados? Ahora que el periodismo ha evolucionado tanto, sí, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Dónde ves tú que es un poco el mejor medio para transmitir la información deportiva? ¿Te refieres a prensa, radio, televisión, podcast? Bueno, web, redes sociales. Sí, hombre. A ver, obviamente la inmediatez de si ahora mismo está firmando el Guipúzcoa Basket a un jugador y aquí está la red social, pues obviamente eso es inmediato, ¿no? Y yo creo que cada cosa tiene su clientela, ¿no? Sus adeptos, lectores, televidentes, oyentes y obviamente las redes sociales, ¿no? Pues siempre que se haga con rigor, con respeto y sin querer ir al clic fácil, yo creo que con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Pues cada medio mana de sus fuentes, cada uno tiene su información, cada uno tiene un estilo. Pues, por ejemplo, a todos os gusta Daimiel, ¿no? Sí. A pocas gente he oído hablar de Antoni Daimiel, ¿no? Sí. Es un tío, pues bueno, y a mí me gusta, ¿no? Oye, pues ya está. Pues hizo que le pide una entrevista y no me contestó, pero bueno. Pero no le guardo rencor por eso, ¿no? Oye, pues ya está, pues es esa forma de hacer algo, o sea, un tío que sabe, que entiende, que le gusta. Fórmula 1. Me encantan los comentarios de Cucurella y de la Rosa. No tengo ni idea, obviamente. Mide 1,91, no quepo en un Fórmula 1, obviamente. No me voy a meter nunca. Pero los tíos te van diciendo y tal, y joder, es interesante, ¿no? Bueno, pues yo creo que va. Los de Guipúzcoa y Basket lo hacen bien también. Muy bien. Siempre poniendo el punto sobre la I y siempre dando el dato exacto, claro que sí. Bueno, Raúl, comenzamos este segundo cuarto. Historia con el Guipúzcoa Basket. Y la primera pregunta es obvia. ¿Cuál es tu primer recuerdo del Guipúzcoa Basket? No como periodista, puede ser como aficionado, como jugador. No, ya era periodista, ya. Pues la presentación de Miguel Santos, que iba a sacar un equipo en Le Plata, claro, porque me tocó cubrirla. ¿Año?
2001. Buah. 2001. O sea, desde el primer momento Sí. Bueno, la historia de Guipúzcoa, vamos. Nació en el 2001. 2001, eso es, bajo el patrocinio de ATAC, juega un año en Le Plata, queda en mitad de tabla, lo entrena Aitor Uriondo, luego está 2 años sin competir, vuelve a salir, Le Plata, playoff de ascenso contra Canarias, perdemos 2-3 en el quinto partido en el Gasca. Y en ese momento se había comprado la plaza Algeciras, con lo cual temporada 2004-2005, y la siguiente 2005-2006 se sale en Leboro, se termina ascendiendo, ganando 3-0 al Inca en la primera serie de playoff, 3-0 a León en la segunda serie de playoff, ascenso, y luego se jugaba quién era el campeón de la Leboro. Entonces jugó el Murcia, el Polaris Murcia, contra GBC Murcia. Se jugó en casa de Murcia porque tenía mejor balance, creo, de victorias-derrotas, y ganó el GBC. Vaya memoria. Madre mía. O sea, ¿Pero cuál es el primer recuerdo entonces? La rueda de prensa. La rueda de prensa. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? De jugar, no sé si cubría los partidos ya del Guipúzcoa Basket, Sí. esos partidos en Gasca, Le Plata, Le Poro. Sí, yo estuve en la COPE, o sea, mis inicios son en la COPE en la radio, y luego pasé a Teledonosti, pues por unas cosas así un poco también rocambolescas. Y dije, bueno, pues voy a probar. No me gusta nada la tele, pero voy a probar. Y nada, pues enseguida me cansaré de esto. Y estuve 17 años. Así que así son las cosas. Y entonces, pues Teledonosti se animó, pues de aquella manera, a retransmitir los partidos. Porque al final en una retransmisión de partidos, el factor humano, es decir, los cámaras, el realizador y tal, tiene obviamente el técnico tiene su importancia, los plumillas, los periodistas, el que narra, por supuesto, tiene su importancia, pero lo más caro es la estadística. Hacer una buena estadística, las repes y tal. Entonces, claro, pues lo hacía de aquella manera, pues a veces sin estadística y tal, y Teledonosti empezó a retransmitir los partidos. Y entonces, pues durante muchos años Azkatuak, que había sido pues el equipo de mayor rango en el territorio, se dio ese relevo con el GBC, con Miguel, con los fundadores del club, y pues obviamente volvíamos a tener, de élite. No era ACB, pero era pues una liga profesional, y pues los primeros recuerdos son esos, de acudir a una rueda de prensa de otra vez que el balón empezara a botar, ¿no? en las tablillas. Has hablado de esas narraciones, no sé si todas, pero algunas de ellas con Lolo Encinas como comentarista. Las primeras sí. Las primeras con Lolo Encinas. ¿Cómo eran esas narraciones? Y si luego, a la hora, cuando Lolo era primer entrenador, el haber tenido esa relación te costaba más el hecho de tener que escribir una crónica, tener que apretarla en una rueda de prensa. No sé cómo era. Sí. Primero esas narraciones con Lolo y luego haberle tenido como primer entrenador en el club. Yo a Lolo le conozco de jugar contra él jugaba en La Salle, yo jugaba en Marianistas, y pues tejimos una buena amistad, y pues Lolo es amigo mío, yo estuve en su boda, él conoce a mis hijos preguntan por él, y con lo cual pues tengo muy buena relación con él. Por eso le llamé para hacer de comentarista pues en Teledonosti y tal, y pues siempre me he llevado con él. Yo creo que hemos tenido bastante claro que cada uno está en una trinchera. Igual el símil no es correcto, pero para que todo el mundo entienda. O sea, yo puedo llegar hasta un momento, hasta un sitio, y él puede llegar hasta otro. O sea, a mí ni Lolo me ha dicho nada, ni yo le he dicho te voy a hacer esto, o sé un fichaje y tal. Ha habido yo creo que es súper normal, una relación normal. Hoy, por ejemplo, hablo con él, a ver qué tal está, y hemos quedado pues algún día para tomar una cerveza, o sea, sin más, ¿no? Muy bien, pero no influyó en nada, y la verdad es que primero con él y luego estuvo Jurgi Caminos siendo el comentario, o sea, haciendo de los comentarios mientras yo narraba. Con los dos se tiene una fantástica relación. Sí. En ese momento el equipo asciende, se convierte en esos años en el equipo con más socios del ACB. Correcto. ¿Notabas más presión a la hora de escribir, a la hora de opinar en el periódico, que ahora que tenemos una masa social más reducida? ¿O el rigor y la seriedad es siempre la misma y no se nota si la masa social es más o menos? Sí, a ver,
yo cuando se asciende en 2006, yo estaba en Teledonosti. Yo empecé a escribir en el periódico en 2013. Ahí es cuando empecé el cambio, que era creo que es el tercer año de Sito Alonso. Ahí es cuando yo empecé a escribir crónicas ya en papel. Hasta ese momento, pues bueno, pues hacía los partidos, que también los retransmitimos por la radio, por la tele y tal. Pero yo no tengo la sensación de notar esa presión de, joder, pues eso. La verdad es que al contrario, qué gozada, que ves ahí 10.500 tíos en Iyumbe, era una pasada. O sea, cuando empezaban a apretar y tal, era una pasada, una gozada. Y bueno, y la gente, pues bueno, pues preguntaba y pues mis amigos de los equipos donde he jugado, pues eran socios, pues qué gozada, pues vamos a ver al Barça, vamos a ver al Madrid, vamos a ver al Baskonia, vamos a ver a la Peña. Pues bueno, no notaba esa presión, era algo como, oye, pues guay, oye, que siga esto para adelante, ¿no? ¿Cómo estás viviendo como periodista y también como aficionado al baloncesto estos últimos años del club? Pues la apuesta por el talento guipuzcoano, la apuesta en su día por Lolo, ahora por Mikel. No sé qué opinión te merece. Sí. Pues yo creo que son los pasos que se deberían dar, se deberían haber dado hace algún tiempo, ¿no? Bueno, yo os he contado que empecé a jugar. Yo creo que hay que tener un guiño con los chicos, con las chicas que empiezan desde abajo, ¿no? En este caso, Guipúzcoa Basket y DK son los dos máximos exponentes en el baloncesto profesional. Esto, como siempre, no quiere decir que todos los niños y niñas que jueguen vayan a llegar. Pero si tienen, oye, un referente, si les gusta, si se trabaja bien, pues oye, pues al final todo es cuestión de talento, trabajo, suerte y que la cosa fluya, ¿no? Pero yo creo que era necesario abrirse al territorio, abrirse a Guipúzcoa, que no solo fuera una cosa de San Sebastián. Soy muy crítico con la instalación, absolutamente crítico. He discutido con el presidente, he discutido con el director deportivo, he discutido con entrenadores, pero bueno, creo que no nos beneficia. Pero es lo que hay y bueno, y el club sigue trabajando. El día de Semana Santa, que el año, pues eso, que se esperaba una entrada pues muy pequeña, pues me dijo Xubi que estaba muy contento, que le habían llamado un montón de chicos y chicas federados porque era un día abierto a los chicos y chicas federados para que acudieran a la Ángulas Aguinaga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso está, joder, ver un día que es un día que casi todo el mundo está fuera, que ibas paseando por Donosti y parecía el Far West, había las típicas balas y tal, que no había nadie. Pues bueno, pues ver 1000 y pico personas, pues es una gozada. Con lo cual, yo veía este cambio necesario, lo aplaudo y que, bueno, pues ojalá sigamos hacia arriba, siga el club hacia arriba. Vamos con el último minuto. Sí, última pregunta ya. Raúl, ¿momento más especial que recuerdas con el Guipúzcoa Basket? El ascenso, obviamente, ¿no? El primer ascenso, eso fue espectacular, ¿no? Fue espectacular ver así el Gasca. 2 años después estuve en Cáceres, que también fue espectacular. Pero bueno, pero lo del Gasca, fue una pasada. O sea, fue increíble cómo estaba. ¿Y cómo fue? Cómo fue con una canasta, porque es que León tenía un equipazo, ¿eh? Sí, o sea, sí, una pasada. León tenía muy buen equipo. Entonces, ganarle 0-2 allí, que ya Teledonosti dio los 2 partidos de ahí, de León, te pones 0-2, vienes aquí y dices, coño, que es que estoy tal. Me acuerdo que vino José Calderón, porque Correcto. Era amigo de David Doblas, el alcalde, Miguel, que no se lo creía. Bueno, o sea, fue un subidón, fue espectacular, o sea, fue una pasada.
Bueno, Raúl, vamos con el tercer cuarto de Descanso bastante corto, de este ¿no? partido. Descanso bastante corto ha habido. Entre el segundo y el tercer cuarto, Sí, descanso corto. tienes la garganta fastidiada, No. Claro, como Para solo nada. tecleas y ya te has olvidado de lo que era narrar, pues... Sí, solo canto en el coche y en la ducha. Me llamas de pena, vamos. Bueno. Así que... Bueno, cuéntanos un poquillo, vamos a hablar ahora un poco en este tercer cuarto, un poco de actualidad, vamos a hacer alguna reflexión, vamos a pensar un poco un poco de cómo es tu día a día y qué piensas de cómo está el club, cómo está el periodismo actualmente. En primer lugar, ¿cómo es el día a día, cómo es una semana de un periodista deportivo que sigue la actualidad del Guipúzcoa Basket? Yo la empiezo, de atrás adelante, como mucha gente lee el periódico, que desde la Yo contraportada, luego las páginas de la tele, bueno, hay para todos los gustos. Yo empiezo atrás para adelante. Hay partido, ¿cuándo es el partido? El sábado, pues eso, el sábado partido, me toca crónica, el día anterior es previa, cuando hablará tal, os doy la chapa, oye, ¿cuándo va a hablar? Porque me tengo que organizar. Entonces, pues bueno, también está el IDK, que son los dos equipos, pues bueno, te haces un poco el croquis. Y bueno, pues siempre tienes algo pensado en la cabeza, pues un exjugador del GBC, pues una posible entrevista o bueno, todo esto pues siempre pasando por el filtro del jefe, que tengo la suerte de que mi jefe Álvaro Vicente hizo durante bastantes temporadas la actualidad del Guipúzcoa Basket. Yo estaba en Teledonosti y él estaba en el diario y él escribió el ascenso y los primeros años del equipo en la ACB, con lo cual, pues bueno, tampoco sí que el periodismo ha cambiado, como hablaba antes, como comentaba antes Pablo, sí que ha cambiado, redes sociales tal cual, pero en el germen, al final, pues eso, tienes que contar cosas, tienes que contar cosas atractivas. Igual, pues es igual, coges una crónica de hace 15 años ahora, pues igual cambian los conceptos. También cambia porque ha cambiado la regla. Ahora no nos toca en la LE, pero si vamos a la CB habrá instant replay. Y entonces, quiero decir, hay más tiempos muertos y las cosas cambian, ¿no? Con lo cual una crónica pues es distinta, creo, de hace algunos años, y la narración igual, ¿no? También cambia. Pero en sí, pues bueno, pues una preparación de lo que puede ser la semana, pues puede haber ahí, pues yo qué sé, pues un protagonista, un reportaje con datos, una entrevista, bueno, pues tal jugador va a cumplir 200 partidos, bueno, pues lo haces. O Alex, que ha hecho MVP, oye, una entrevista, pues bueno, pues más o menos así. Y luego pues si se le da hacia adelante y si no, pues a otra cosa mariposa. O sea, si al final hay espacio, porque claro, joder, no ha sacado no sé qué, claro, pues que al final... el del IDK era lo mismo. Y en el Diario Vasco, pues bueno, pues tienes o sea, no es un periódico deportivo, es un periódico, de información general, con muchas secciones, de muchísimo nivel todas ellas, deportes por supuesto que también, y claro, y pues eso, pues no hay espacio para todo lo que quieres todos los días. También es cierto que el periodismo no pasa por su mejor momento, ¿no? Eso también es así, y nosotros que trabajamos también en el día a día lo vemos, que joder, a veces cuesta que el periodista llegue a sala de prensa y demás, y sobre todo también en comparación en general con el deporte y en concreto en el fútbol, cómo se ha cerrado al periodismo externo, a la información externa. ¿Cómo comparáis eso en relación con fútbol, baloncesto? O sea, ¿crees que el baloncesto quizás sea más cercano en ese sentido o más amable con el periodista? No. ¿O es algo que...? No hay duda. Me encanta el fútbol. Pero está el fútbol en un lado y el resto en otro. Bueno, no he tenido que pedir ninguna entrevista a Max Verstappen. Igual la jefa de prensa de Red Bull me dice que ni para la leche. Me imagino. O yo qué sé. O a LeBron James, ¿no? Y es un comentario habitual entre todos los compañeros, que la diferencia es abismal, ¿no? El fútbol se ha bunkerizado, ya, pues bueno, pues ya no hay entrenamientos a puerta abierta, ya no hay comparecencias de prensa, las entrevistas están sesgadas, no te dan. Entonces, pues bueno, pues con eso tenemos que tirar, con lo cual yo creo que es un error, pero bueno, de hecho, no se puede decir ni que lo haga, por ejemplo, en nuestro caso, solo la Real, porque lo hacen todos los equipos de primera, y se viene haciendo en Europa desde hace bastantes años. En Inglaterra, en Alemania, pues bueno, los entrenamientos son en Francia, Italia, las grandes ligas, los entrenamientos están cerrados, y obviamente pues hacer una entrevista a alguien y que te cuente pues que se siente contigo,
ejemplo, este año, ¿no? Le hicimos a Iván Aurrecoechea, ¿no? Bueno, ¿dónde quedamos? En el Buen Pas y tal, con unas fotos y tal. El tío tuvo paciencia. Perfecto. El otro día estuve con Alba Prieto, estuve con Iris en Bulito también. Haces fotos, no hay ningún problema. Hicimos un reportaje con guipuzcoanos. Se ponen, oye, genial. Fue en el Angulas Aguinaga, pero podía haber sido en otro lado. Pues en el Peine del Viento, pues hacen unas fotos y hay muchísima más naturalidad, normalidad y cercanía. Pues eso, pues insisto, el fútbol está bunkerizado y bueno, pues ahí obviamente no voy a decir que sean los medios, yo creo que son la gente a la que le interesa el fútbol, los que, bueno, es posible que un socio de la Real de 17 años no sepa cuál es el tono de voz de Zakarian Ya. o de Andrés Silva. No sabe cómo habla. Si habla grave, si habla agudo. Se sabe todas sus fotos de Instagram. Eso sí. Eso sí, pero en Además, antes viajaba también, ¿no? Era mucho más cercano, ¿no? O sea, al final los periodistas muchas veces iban en el autobús o en el avión o tal, y ahí pues, joder, se aprovechaba, ¿no? Pues para charlar, para notar un poco más a los jugadores, ¿no? Sí, la relación era, pues eso, pues mucho más cercana. De todo. Pues, ¿qué os voy a contar? Pues siguiendo con la Real, la gente que iba chavalas que iban a Zubieta, iban andando y les paraba un futbolista, Javi de Pedro, ahí todo lo Perrecarte, les paraba. ¿Dónde vais? No, te acerco al autobús. ¿Dónde vives? No, Darko Kovacevic. El otro día me junté con una conocida y me dijo, la última que vine a Zubieta, y era macho ya, iba con su crío, con su cría, y me dice, la última vez que vine a Zubieta, ha pasado mucho, Darko me llevó a la parada del autobús. Bueno, pues otro rollo, ¿no? Hablando de viajes, Raúl, ¿sueles viajar con el equipo? ¿Viajabas antes? Viajaba antes. ¿Te gustaría volver o te gustaba? Sí, estaba muy bien. Está claro. Pues eso, pues por un lado está esa cerveza que te tomas después de hacer la crónica de haber ganado en Obradoirum después de un partidazo. Y luego está, pues me acuerdo, pues caras largas en el aeropuerto de Sevilla después de haber perdido contra Cajasol, ¿no? Y que pues la gente está triste, ¿no? Y que tú has tenido que hacer una crónica, pues de, entre comillas, de tristeza porque han perdido. Pero bueno, al final ni somos magos, ni qué decir, el periodista trata de llevar, obviamente con su estilo, pero bueno, trata de llevar lo que ha pasado pues a la persona al oyente, al lector, al televidente, de lo que ha pasado, ¿no? Intentas contarlo, obviamente a tu manera, pero es decir, por mucho que me empeñe en que el otro día ganamos, pues no me dirán, no, eres tonto, el otro día perdimos 81-71, ya, pero no. Entonces, pues bueno, ahí pues obviamente, como todo en la vida, entran los matices, ¿no? Así que yo, mira, perdonar, ¿eh? Sí. El partido contra el Betis. Mi compañero Sergio, que además es un tío cojonudo del ABC Sevilla, que es el del grupo con nosotros, con el Diario Vasco, y me llevo genial con él. Mi crónica no tenía nada que ver con la suya. Para él, la canasta fuera de tiempo de Marcius era una línea en su crónica. Pues ¿qué puso? Pues que el chico este Joaquín Rodríguez, Joaquín, iba a decir Jaime, Joaquín hizo un partidazo, que Polanco empezó frío, que luego de puta madre, qué tal. Sin embargo, es que era algo para mí clave. O sea, la canasta estaba dentro de tiempo. Y no era mi crónica no fue contra los árbitros. Me alineé mucho con lo que comentó Mache. Es que es imposible ver si no tienes una repetición, es imposible. Pero bueno, sí. Entonces, pero el hecho estaba ahí, que fuimos ganando 3 veces por 14 puntos y que una canasta que estaba dentro de tiempo, pues no nos la dieron válida. Entonces, su crónica fue absolutamente y es el mismo partido. Entonces, pues ahí hablaba de los matices. Último minuto. Raúl, llevas un montón de años, ¿no? Transmitiendo, ¿no? A los aficionados con tus crónicas, con todo. ¿Cómo ves el nivel de la Alep Oro en comparación un poco con la Alep de hace 20 años? ¿O qué evolución has visto? ¿Cómo lo ves? Cuando ascendimos la primera vez,
Era un equipo, o sea, era una leve espectacular. A ver, jugaba en Melilla, creo que... ¿Cómo era? Es que yo siempre me confundo con este nombre, que encima tuvo una trifulca con David Doblas, que creo que se terminaron pegando. Creo que era Rashard. Es que Rashard Lewis es un jugador de los Sonics, creo. Pero bueno, era un chico que había jugado en Baskonia, o sea, había jugadorazos. El mismo León tenía Scooter Berry, tenía internacional Buffoni, que era internacional argentino. Años después yo creo que el nivel se elevó. Claro, Guipúzcoa Basket fichó a Hopkins y a Panko. Más Doblas, una más barbaridad. Es una pasada ese equipo. Pero es que Zaragoza tenía a Ondrej Starosta, que era internacional con Chequia, tenía a Paolo Quintero, que era internacional con Argentina, tenía un yankee, no me acuerdo, le estoy viendo la cara y no me voy a acordar el nombre, de primer nivel. Tenerife, Breogán, jugaba Clark, que luego estuvo años aquí, jugaba Digbe en Alicante, Digbe que había jugado en el Barça, o sea, gente internacional. Era un año, y aquel año, el primer año de Pablo Laso aquí, en Hospitalet, que descendió, jugaba Kino Colom, que luego ha jugado en la internacional, Antelo, Corbacho, que luego jugó aquí, y tenía un pívot, no sé si se suena, se llama Sergi Vaca. Jugaban los 4 en Hospitalet. Un nivelón de... Puso aquí 4 tapones y Vaca. Uno a Faberani fue espectacular. O sea, creo que sacó más del codo del aro. Puso un gorro. Estaba haciendo el partido con Jurgi, ¿sabes? Porque Lolo estaba ya de ayudante de Pablo y fue espectacular. O sea, dije, hostia, este tío es increíble. Oleson jugaba ahí en la LEP, que luego jugó en Baskonia y en el Barça. Era una LEP. Luego yo creo que bajó un poco y yo creo que ahora estamos poco a poco, yo creo que subiendo el nivel. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Bueno, este descanso ha sido un poco más... Qué funky es esto, ¿no? Un poco más largo. ¿Has visto, Qué funky, Qué modernos somos esto aquí en Guipúzcoa y Basket. Muy modernos, Muy americano, Demasiado modernos para mi edad, vamos. Yo ya soy un señor muy mayor ya. Bueno, Raúl, hemos llegado al último cuarto. Vamos a hacerte preguntas rápidas. Estoy en partido todavía. Estás todavía en partido. Te quedan los últimos 10 minutos. Pero ya puedes espabilar porque te ganamos. Atrás ando flojo, voy a ver si voy a tener que meter. Sale Joaquín Rodríguez ahora, además. Nos la jugamos, venga. Me tienes que responder en una palabra. Te voy a dar 2 opciones y me tienes que responder en una palabra. Venga. ¿Entendido? Capito. Epa, a ver qué nos suena por aquí todavía. ¿Has visto qué modernos somos? Que no queremos apagar la música americana esta, Ay. Venga, va. Raúl, ¿café o infusión? Café. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Libro o película? Peli. ¿El periódico en papel o en página web? En papel. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Eres más de mañana o más de noche? Noche. ¿Ondarreta, Zurriola o La Concha? La Concha. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. ¿Ganar en el último segundo o 20 arriba? 20 arriba. ¿Un triple o un mate? Un triple. ¿Gol de Oyarzábal o triple de Oroz? Las dos. Bueno, ahora son también, Raúl, preguntas cortitas con respuesta corta también. Un deporte aparte del baloncesto. Si os digo el snooker, flipáis, ¿no? El billar. El billar. No. El fútbol me encanta. Pero bueno, así un poco raro, carreras de caballos. ¿Serie que estás viendo? ¡Guau! No sé el título. No sé el título, la estoy viendo en inglés. Muy buena esa serie. Es una de. Sí, es una de Kiefer Sutherland, que es presidente del gobierno. Bueno, por nosotros tampoco sabemos el título. Joder, no, Dios, no me acuerdo. Te vendrá. No me acuerdo, me vendrá. ¿Jugador del Guipúzcoa Basket con el que has tenido mejor relación? Muchos. ¿Uno?
Michelson. ¿Has salido de fiesta con algún jugador? Sí. ¿Con quién? ¿Cuántas Si, veces? si no está mi abogado, no. No, he coincidido con ellos, obviamente. He coincidido con ellos, sí. ¿Entrenador con el que mejor te has llevado? Hombre, por amistad, Lolo, pero Pablo Lasso, le pongo a la altura de Lolo. Jaume Ponsarnau, sin duda. Y bueno, Mache, Aitor y Porfi Fisac. ¿Presidente? Con todos muy bien. ¿Entrevista que más ilusión te ha hecho hacer? Del GBC. Sería Panco. Que nunca quería hablar. ¿Qué noticia relacionada con el Guipúzcoa Basket te gustaría dar? Guipúzcoa Basket vuelve a la CB. ¿Sería portada esa noticia en el Diario Vasco? Sí. ¿Mejor jugador que has visto con la camiseta del club? Los números dicen Panco como jugador de talento y además suscrito por quienes le entrenaron, Quintel Boots. Quinteto. ¿Quintel Boots? Me ha sorprendido. ¿A que sí? ¿Titular que pondrías en la crónica si conseguimos el ascenso? Buah, bueno, pues uno sencillo sería... lo que pasa que, claro, antes de la crónica habría lo que llamamos un pórtico, es decir, pues una especie de reflexión sobre lo que es el ascenso y luego ya el titular del partido, ¿no? Pues bueno, Guipúzcoa Basket vuelve al Olimpo del básquet. Vamos con otra más que esta tengo ganas y curiosidad. No, Sí, es un poco en la línea. Es en la línea. Tu quinteto histórico de Guipúzcoa Basket y su entrenador. Pablo Lasso, entrenador, con Lolo Encinas de ayudante y bueno, pues, y Hugo López también. Bueno, con Hugo López también, que fue ayudante, tengo muy buena relación, como con Jon Charcartegui, que también estuvo muchos años. Y Sergio García. Bueno, y con mucho Sibuli y tal. Todo claro, al final. Quinteto inicial sería Raúl Neto de base. Empiezan las dudas, ¿eh? Empiezan las dudas. Al 4 Panco. Al 3. Al 3. Quintel Boots, hombre. No, pero no, pero Atrévete. 3-4. al 3 sería o Jason Robinson o Sergi Vidal. Claro, El 2 nos falta, ¿no? ¿es mejor Jaworski que Barcelo o es mejor Barcelo que Jaworski? Mejor Barcelo que Jaworski. Jimmy Bayron. Y que Baron, claro, Es correcto. que, ojo, ¿eh? Correcto, eso siempre. Bayron y Jaworski daban 8 asistencias por partido. Eso está ahí. Devin Smith también, ¿no? No Devin Davis, Devin Smith también, que fue buenísimo, que luego jugó en Maccabi. Pero bueno, entre ellos 3 tiene que estar, ¿no? Bueno, nos vale. Tiene que estar. ¿Y el 5? Y de interior... Hombre, tiene que ser David Doblas. David Jesús Doblas Portilla. Exacto. Antes de ir con unos audios que nos han llegado así de casualidad, el partido... ¿Cómo pintan bastos, eh? El partido que más recuerdes en el Ángulo Saginaw. El partido que más recuerdo yo creo que es la victoria del GBC al Madrid, 98-90. Partidazo. El primer año de Sito y ese Madrid entrenado por Pablo y por Hugo. Y el partido de playoff contra Valencia Basket que ganamos por una canasta de Raúl Neto. Esos dos. Muy bien, Raúl, pues vamos acabando ya este partido. Estamos ya casi en la prórroga, pero antes de terminar, vamos con unos audios que nos han llegado. Hay veces, gente que está por ahí, que te conoce, nos ha querido hacer alguna pregunta para que nos respondas. A ver. Vamos con el primero y luego nos tienes que decir, a ver si adivinas la voz y vamos con la respuesta.
A ver, que no acaban de llegar, ¿eh? El Revox que te he dicho antes. El Revox. Hola, muy buenas a todos los amigos del podcast del Guipúzcoa Basket y en especial a nuestro gran compañero Raúl Melero, con el que hemos compartido pues muchas batallas en la historia del club donostiarra. Un GBC que con Porfirio Fisac pues ha logrado 2 de los 4 ascensos, los 2 en el Gasca en el 2006 ante el León y en el 2017 también en el Gasca ante el Leima Coruña. Y precisamente quería que Raúl contara la anécdota de la historia de la bicicleta de Porfi Fisac, con la que se desplazaba en esta su segunda última etapa al Gasca, y en la que creo que también en aquel 21 de abril de 2017 en la que se ganó al Leima Coruña y se logró el ascenso a la Liga ACB, pues también fue en bicicleta. ¡Hala! Dale a la bici, Raúl. Sí, por fin empezó a venir. Jorge Beristain. Jorge Beristain, eso es, de la COPE. Digo. De la cadena de Radio San Sebastián. Sí, Porfi vino empezó a venir. Yo creo que Porfi vivía en la zona de Riberas y dijo, bueno, pues nada, pues voy en bici. Y entonces pues empezó a venir en bici y tal. Y creo que le copió. Yo creo que se llamaba Abdoulaye Ndoye. Abdoulaye Ndoye. Yo creo que entonces era flipante, era un tío de 2'9 o 2'10. Era un bicho. Era enorme, senegalés, correcto, pues en la bici y tal. Y bueno, pues empezó a andar en bici y tal. Y pues bueno, no somos un club de sostenibilidad Claro. en Naturclima, pues Claro, en bici. efectivamente. Ahora que suban en ella a Laguna Sagrada en bici, Sí, ¿no? que suban. Al Pues Gasca todo igual era primero. más fácil. Es más fácil, Pero- eso es. Pero Para el bueno, autobús sí, ahora. eso es. Pero no, ahí Efectivamente. por fin venía en bici, sí. Vamos con el segundo. Hola, ¿qué tal, Raúl? Saludos a todos. Bueno, soy Íñigo Taberna, compañero de Onda Cero Radio, y quería preguntarle a Raúl si este es su mejor momento, contando las aventuras del Guipúzcoa Basket desde hace más de 20 años. Raúl, acuérdate qué pasó en 2006 con esta famosa canasta. Vamos a ver quién recibe, Esteban, se tiene que ir de lado a lado, 4 segundos, 3 segundos, se va Esteban, bandejita de Esteban, canasta de Esteban, se acaba. Y prórroga. Tenemos prórroga. Empate y prórroga. Qué buen recuerdo, ¿a que sí, Raúl? Qué gran partido, contándolo en todo Donosti, ¿no? Con Lolo Encinas y con Iñaki Urbistondo. Si ese es tu mejor recuerdo como periodista cubriendo la información del Guipúzcoa Basket, y si podremos vivir algún día, Raúl, algo parecido. Abrazo enorme y cuidaros todos. Bueno. O sea, te hacen buenas preguntas, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Compañero y sin embargo amigo, Íñigo. Sí, bueno, o sea, fue un día flipante, ¿no? Yo creo que se puede contar. El GBC ganó 0-2 con los 2 partidos de León. Necesitaba uno más. Este partido fue 23 de mayo, martes. Y Teledonosti retransmitía el partido vía satélite. Entonces íbamos perdiendo 17 abajo. Y Tito Irazusta, que no creo que me vaya a cortar las pelotas por contar esto, se fue del pabellón con 17 abajo, llamando porque el jueves era el 4.º partido, para renovar el contrato y pagar el satélite. Y a medio camino llegó a casa y entonces puso la tele. Coño, si estamos a 2. Coño. Bandeja de Esteban, prórroga y eso. ¿Y se lo perdió? Se lo perdió, no estuvo en el Gasca. ¿Y pagó? No, porque no hubo 4.º partido, ¿no? Ya estaba pagado, ¿no? Pero claro, él en la visión de vamos a palmar, porque bueno, es que efectivamente es que Sí. 17. Ya, no, evidentemente es... Llevamos 17 abajo, ¿no? Además, buena creo que historia. tercer cuarto, algo así, ¿no? Él fue, claro. No es como ahora, que igual haces así y sale todo, ¿no? Pues eso, antes, pues eso, oye, que tienes que la señal de la unidad móvil tiene que ir arriba, para tal, para no sé qué, tal, para todo. Entonces eso, perdón. Por cierto, Teledonosti retransmitió partidos de la ACB, porque hace muchos años, pues en el 2006, los derechos de la ACB lo tenía Movistar, bueno, lo que ahora sería Movistar Plus, que era Canal Plus, la Forta, que era la Federación de Televisiones Autonómicas, y el Grupo Vocento. Ostras, ¿eh? Entonces, primero elegía el partido el Plus, Ujú.
Unicaja, Casballo y Girona. Venga, pues ese para el plus. Luego elegía la Forta y decía, pues en la Forta, pues igual había un estudiante Real Madrid, entonces decía Telemadrid, oye, que yo lo quiero dar. Y entonces ese partido Estudiantes se veía por ETV y luego elegía Vocento. Entonces, dependiendo. Entonces, claro, había 3 televisiones locales, Teledonosti, la de Bilbao, Bilbovisión, y la de Gasteiz. Entonces, pues bueno, pues ahí tenía. Si por ejemplo había elegido la Forta al Baskonia, pues ya la tele de Gasteiz no tenía opción de darle al Baskonia porque la había elegido. Entonces, pues bueno. Pues yo tengo el recuerdo, un día que llegaba muy tarde a Yumbe, y yo vivo cerca de Yumbe, empezar el partido viéndolo en la tele. Y luego fui a Yumbe pues al llegar al segundo cuarto así, pero me recuerdo que el comienzo del partido lo vi. Bueno, de hecho el primer partido, esa foto que está entrando a la sala de prensa de la Ángulas Aguinaga y que creo que también estará en las oficinas del pabellón lleno, creo que fueron 10.500 contra Bilbao Basket. Ese fue el primer partido de ACB que retransmitió. Eso creo que fue un 30 de septiembre de 2006. Creo que fue ese. Y ese año hicimos bastantes de casa y luego, pues bueno, además con Lolo viajé a Granada, Madrid, a Badalona, Vitoria, por supuesto, y muchos viajes. Y luego ya, pues bueno, pues Islas, Obradoiro, Santiago de Compostela y tal. Pero sí, antes los partidos se daban, y muy bien además. No por mí, sino por toda la infraestructura que había, ¿no? Bueno, vamos con el último audio y acabamos esta sección, a ver si te suena. No sé si creo que viene con acento alemán. ¿Qué tal, Raúl? Me ha contado un pajarito que has estado por Múnich. Y bueno, yo creo que debías contar un poco el ambiente en el Allianz Arena, que sé que fuiste en el partido de fútbol, y el ambiente en el BMW Park en el partido de baloncesto, porque creo que es diferente a España y creo que sería bueno que cuentes un poco cómo lo viviste. Un abrazo. Joder. Yo no sé quién es, ¿eh? Joder, qué grande, Pablo. Sí, pues sí, he estado en Múnich 4 días. Pablo Lasso, por si alguien no se ha enterado, Pablo Lasso. Sí. Y sí, bueno, pues se portó muy bien. Estuve viendo el fútbol, el Bayern Eintracht. Mis amigos me vacilan. No, el partido bueno era el del martes, ya, pero no me podía quedar a ver el Bayern Real Madrid. Tuve que ver el anterior. Y el domingo estuve viendo el Bayern de básquet con el Tübingen. Y bueno, pues espectacular. El Allianz Arena es espectacular, 75.000 personas y un ambiente tremendo. Y claro, yo no acostumbro al fútbol de aficionado. Si siempre me toca ir a currelar, ¿no? Y al básquet igual, ¿no? Pues eso, pues entonces es reconfortante. Bueno, que no se puede hacer aquí, pero es reconfortante cogerte un vaso de birra y te lo vas tomando tranquilamente, ¿no? Y el básquet un ambiente muy, muy chulo, ¿no? Con los aplaudidares estos que es como una horquilla, plan, bla, 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 bla. Todo el mundo dándole. Fue un partido contra el Tübingen que ganaron muy fácil. Y es un sitio muy coqueto, unos 7.000 espectadores, el BMW Park. Y bueno, pues obviamente estás viendo pues un equipo Euroliga, ¿no? Un equipo de primer, más allá de que sea Pablo, que es amigo y que se portó fenomenal, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy bien verle ahí, pues eso, pues a Ibaka, a Volmaro, a toda esta gente. Y siempre te acuerdas un poco de Yumbe, ¿no? Y dices, o sea, porque, hombre, con una mano de pintura, pero pues el BMW Park es como muy... Sí que estás cerca, pero porque han acercado mucho los fondos, ¿no? Pero lo que sería nuestro primer anillo sigue a la misma distancia. Lo que pasa que eso, que igual no hay sillas a pie de pista, pues eso, pues la mascota que hace 1000 monerías, cheerleaders, espectáculo, show... marcador central, cada triple te lo patrocina Paulaner, si es 2+1 hay otro patrocinio, es show, y a la gente y petado, y petadísimo, y todo la entrada es muy germana, o sea, muy alemana. Si no vas por aquí te doy una... Le vi a una señora echarle una pirula a una aficionada, pero una bronca del copón de la baraja, o sea, espectacular. Pues se quería colar por un lado que no era tal,
De hecho, mi mujer iba a entrar, no, señora, lleva usted un bolso demasiado grande. Os prometo que no era muy grande el bolso de mi mujer. Se tuvo que ir a otro lado, dejar, o sea, ellos son muy alemanes, pero dentro está muy bien y es un show y bueno, pues no es fácil, pero si alguien puede, pues eso, pues un partido de Euroliga, un partido de cualquier otro, de cualquier otra índole, pues yo lo recomiendo porque está guay. Bueno, pues hemos llegado al final del partido, hemos estado muy a gusto, es verdad que, jolín, pues con la tontería te pones a hablar y ha sido más largo de lo esperado, pero qué a gusto con Raúl Melero, como se nota que es periodista y que casi has hablado más que Van Laque y su... Difícil hablar más que Fede. Fede habla mucho y muy bien. Claro, es argentino, ¿qué le vas a decir? En fin, bueno, Raúl, vamos a firmar este balón con el que... ¿Tengo que firmar? Sí, Hombre, claro, sí, todos sí. los invitados firman el balón con el que se consiguió el segundo ascenso del Guipúzcoa Basket a ACB. Bueno, tiene firmas, vamos, de... Todos, los invitados están todos, falta la tuya. Todos los... Episodio No estoy 5. acostumbrado a esto. Esto se sorteará al final de se temporada. sorteará al final de temporada. Esto es una reliquia, bueno, con los mejores nombres del baloncesto guipuzcoano. Y ahora que Raúl firma, después de la firma, tenemos que avisar a nuestros suscriptores que estamos muy contentos porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Y es motivo de celebración. Prometimos que íbamos a tener un detalle con nuestros suscriptores cuando pasáramos esa frontera de los 1000 y lo vamos a hacer porque somos de palabra. Entonces, Raúl, te hemos pedido que nos hagas una pregunta para los suscriptores, para la gente que escucha el podcast, que luego ellos podrán responder por redes sociales y... O sea, tengo que hacer una pregunta. Tú tienes que hacer una pregunta, Sí, no tienes que decir la respuesta. sí. Y los suscriptores, los oyentes, nos responderán por redes sociales y el que gane se va a llevar una camiseta vintage del Guipúzcoa Basket. Así que, Raúl, De 0 a 5, ¿qué dificultad la pregunta? ¿O? 4. 4,5. Sí, en la escala Richter. Efectivamente. Que la gente participe. Obviamente relacionado con el Guipúzcoa Basket. Eso Sí. es. ¿De la actualidad o del pasado? Lo que tú quieras. A ver. Venga. Es actual porque es de un jugador de la actual plantilla. Perfecto. Xavi Oroz. ¿Vale? Vale. No nos puedes decir la respuesta, No. Raúl. ¿En qué campo del ACB debutó Xavi Oroz? Venga, pues ahí queda, ahí queda. Muy buena, Vale. muy buena. Yo me la sé. Sí, pues no digas nada, Ignacio. Tú no puedes ganar la camiseta vintage del Guipúzcoa Basket para celebrar nuestros 1000 suscriptores. Pues nada, vamos a ir cerrando. Es que ricasco, Raúl. A vosotros. Un fantástico rato hemos estado contigo, la verdad. Espero que no os hayáis aburrido. Y si alguien ha llegado hasta el final, pues sois héroes y heroínas. Te leeremos tus crónicas. Gracias. Y nada, mucha suerte y esperemos celebrar algo al final de Es temporada. mucho mejor escribir cuando se gana que cuando se pierde, ¿eh? Eso también es cierto, ¿eh? Nosotros nos lo vas a contar. Eso que es cierto. Cada vez Es que mucho más perdemos- fácil. Pues Ignacio, Aritz, es que ricasco. Mi esker. Y que nada, ricasco. atención a las redes sociales del Guipúzcoa Basket, que vamos a volver a sortear 4 entradas VIP para el próximo partido en el Angulas Saginaga Arena. Pero ¿cuándo va a ser, Pablo, ese partido? Aún pendiente de confirmar fecha, ¿vale? Y hora, pero eso sí, será playoff, así que están Ojo. atentos a las redes sociales, ¿vale? Hay que venir a animar, ¿vale? A tope. Y nada, es que ricasco en Chutagatik, ya somos 1000 suscriptores, como os hemos comentado. Muchísimas gracias a todos, os animamos a compartir todo, que nos ayuda un montón. Nos seguimos escuchando en iVoox, Spotify y YouTube. Y ojito al episodio 6, Little Things Are Coming. ¡Agur! Guipúzcoa y Basket. 4 cuartos. Una historia. Guipúzcoa y Basket. 4 cuartos y una historia.